Primer libro de Samuel, capítulo 10, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, el capítulo 10. ¿Dicen amén? Amén. Con los hermanos. Quiero que lea conmigo el versículo 9, por favor. Versículo 9, que dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Amén. Padre, bendito eres, te alabo a ti la noche de hoy. Gracias por los hermanos que esta noche se congregan aquí con nosotros. Gracias por las hermanas que han apartado tiempo de su día, después del quehacer diario, del trabajo, para estar aquí, Señor. Porque ellas y ellos querían estar aquí, porque les gustan tus cosas, porque se agradan en tus cosas, Señor. Y hoy, Padre Santo, yo te pido que tú premies, galardones ese gusto y ese amor por tus cosas en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y les des de tu palabra, y les des de tu alimento, y los traigas a los pastos, Padre Santo, a las aguas tranquilas, Señor, donde ellos pueden en esta hora hallar, Padre Santo, tranquilidad, sosiego, paz, donde ellos pueden hallar tu presencia, tu Espíritu Santo, esta noche con nosotros, Padre bendito. Que cada versículo que hoy leamos sea una enseñanza para nuestra vida, que cada versículo que hoy leamos sea una palabra, Padre, que nos transforme y nos haga pensar y nos ponga a reflexionar y nos haga meditar, Señor, en las cosas, en el nombre de Cristo. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, por favor, todos. Vamos a hablar bajo el título hoy: Samuel es rey. Samuel es rey. Capítulo 9, que estudiamos la semana anterior y también antes de la anterior. Nos estaba hablando acerca de Saúl y la manera tan particular como Dios lo lleva a Samuel para coronarlo, para hacerlo, para indicarle, mostrarle que Dios lo ha elegido como rey de Israel, como el primer rey de Israel. Saúl va por unas asnas y regresa con una corona en su cabeza. Así hace Dios las cosas. Así son las cosas de Dios. Hoy vamos a encontrarnos directamente con el texto donde Él es tanto ungido como coronado rey, primer rey de Israel. Y en toda la historia que vamos a leer en el capítulo 10, nos vamos a encontrar que cosas que le suceden a Saúl ese día son muy parecidas también a las que nos han sucedido a nosotros, nos siguen sucediendo desde que nos hemos hecho creyentes, desde que por la gracia de Dios nos hicimos cristianos. Amén, hermano. Y la primera comparación que quiero hacer en esta noche tiene que ver con su llamado, con el llamado que Dios le da a Saúl. Ya vimos algo de ello hace 8 días, pero quiero que ahora lea el verso 1 para entender esto. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces, el versículo va a describir el momento donde Saúl va a ser ungido
rey de Israel por parte del profeta y juez Samuel. En esta ocasión el profeta unge al rey. Usted se va a dar cuenta a lo largo de toda la historia de la monarquía israelita y luego de Judá, que los profetas tienen mucho que ver con los reyes. Los profetas son como sus consejeros, los profetas son como los que le echan en cara su pecado, los profetas son como los que los regañan, siempre van a ser ungidos. Y aquí empieza esa unión entre el profeta y el rey. Él lo unge, derramando sobre su cabeza aceite, y además de eso dándole un beso, diciéndole, Dios, en esa palabra que dice, Dios te hizo príncipe de su pueblo Israel. Amén. Entonces, todo esto que hace Samuel con él indica la elección de parte de Dios hacia Saúl y su llamado a cumplir una misión específica que Dios le había dado, a saber, ser el rey de Israel, el primer rey de Israel, y comenzar con él la época de la monarquía, ahora sí dejando atrás la época de los jueces. Ahora, esto que le ocurre a él, ¿verdad? Que no somos reyes, o somos reyes y sacerdotes, pero para Dios su Padre, ¿verdad? Pero aunque no somos reyes a la misma manera de Saúl, también nosotros tenemos un llamado, ¿cierto? También nosotros hemos sido elegidos de parte de Dios, una elección que Dios hace de su parte para cumplir con una misión específica para Él, para Dios. Los que estamos aquí, de los que estamos aquí somos creyentes, a todos también se nos ha hecho un llamado, y un llamado a cumplir una misión específica. No sé si usted alguna vez se lo ha preguntado, ¿no? ¿Para qué me quiere Dios a mí? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo haga para Él, para su reino, para su pueblo? ¿Qué será? Yo quiero saber. Algunos lo saben claramente, ¿verdad? Algunos saben claramente, Dios me llamó a mí a esto dentro de su obra. Me eligió para esto, me dio un llamado en mi vida para esto. Otros todavía no saben nada de eso. No tengo ni idea a qué me llamó Dios. Pero el hecho de que no sepamos a qué me llamó Dios no excluye o no es excusa para que no estemos ya haciendo algo, así no sea lo que Dios me llamó a hacer, pero haciendo algo en la misión y en el llamado que Dios me ha hecho a mí. Amén. Quiero que ponga una marca en 1 de Samuel y venga conmigo un momentico a 1 Corintios 12, 22. Y vamos a leer hasta el versículo 20, un texto un poco extenso, pero que nos habla de ese llamado específico que Dios tiene para cada creyente. 12, 1 Corintios 12, 12. Mire, dice ahí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hay dos versículos que marcan este texto. El primero es el 12, que quiero que vuelva a leer cuando dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Y qué indica el versículo 12? Que Pablo va a pasar a hacer una comparación, una analogía, va a poner de ejemplo el cuerpo humano para describir cómo es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Esa es la introducción de lo que él quiere decir.
Vamos a comparar ahora el cuerpo humano con lo que es la iglesia. Y luego en el versículo 20, si allí empieza, introduce, aquí concluye con eso diciendo, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es una de sus conclusiones. Entonces, lo que él quiere decir es lo siguiente. Todo el cuerpo humano está compuesto de muchas partes. Tenemos cejas, tenemos ojos, tenemos pestañas, tenemos cachetes, tenemos nariz, tenemos boca, dientes, lengua, ¿cierto? Y todo, cada parte de ello es muy importante para que podamos vivir bien y plenamente, ¿cierto? Imagínense usted sin ojos, pues terrible, ¿no? O sin lengua, pues, para las hermanas terrible eso, ¿no? O sin nariz, que usted no pudiera oler, sin oídos, imagínese usted sin cerebro, sin cabeza, imagínese usted sin alguna parte de su cuerpo, imagínese. No podríamos entonces funcionar bien. Entonces el apóstol va a decir, así es la iglesia. En la iglesia, en el momento que usted se convierte, Dios le da su parte en la iglesia de Jesucristo. Es verdad que somos millones de cristianos en el mundo, pero cada uno dentro de esos millones tiene un llamado específico y una parte específica que hacer dentro del cuerpo de Jesucristo. Fue elegido específicamente para hacer algo dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Me hago entender? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Si es creyente, usted tiene un llamado. Usted fue elegido para hacer algo. Usted tiene su parte dentro del cuerpo. Puede que Dios lo llamó a ser ojo. Y el problema es cuando el ojo se niega a ser ojo. Dice, no quiero ser ojo y no quiero ser ojo y no voy a ser ojo. Entonces el cuerpo queda ¿qué? Tuerto. Y el cuerpo sufre. Y eso pasa cuando los cristianos se niegan a su llamado. Se niegan a hacer lo que el Señor les mandó a hacer. A otros Dios los mandó a hacer dedos de los pies. Y usted dice, no, pues yo quiero ser el cerebro, no dedo. Porque eso de ser dedo, eso es terrible. Pero usted sabe, por ejemplo, que los deditos del pie son los que hacen que usted no se vaya para adelante cuando camina, cuando corre, son los que hacen que usted no se vaya de boca cuando corre y eso. De jeta ahí. ¿Sí? De cara, cuando corre. Entonces uno dice, esos chanchiros dedos, ni pedicure les hacen ni nada, los tiene ahí, terrible ahí. Dice, esos dedos no me gustan, no quiero ser dedo, yo quiero ser cerebro. No, porque sin los dedos sería difícil correr, sería difícil caminar adecuadamente. Y necesitamos correr y caminar en muchas ocasiones. Entonces, lo que uno tiene que comprender aquí, en lo que está diciendo el apóstol, fíjese, el cuerpo es uno, somos muchos, somos millones, pero los miembros son diferentes. Y cada miembro debe tomar, ¿qué? Su lugar y su puesto. ¿Cierto? No solo entre la iglesia de Jesús. Aquí, cada iglesia local sufre mucho, muchísimo, muchísimo, cuando los miembros se niegan a tomar su lugar y su puesto, el que Dios lo llama. A Saúl Dios lo llamó rey para que fuera rey. Y puede que a nosotros Dios no nos llame a ser reyes, pero nos llamó a ser parte de su pueblo. Y a cumplir una misión y un llamado específico dentro de su pueblo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, en eso nos parecemos a Saúl, en que él tenía un llamado de Dios, fue elegido por Dios para hacer algo. Así también nosotros hemos sido elegidos y llamados por Dios para hacer algo dentro de su pueblo, de su iglesia. Amén. Luego de ello, tenemos en el verso 6 y en el verso 10 otras cositas, pero antes de eso déjeme decirlo. Samuel le dice esto a Saúl. Y luego le va a dar 3 señales que se van a cumplir ese día. 3 señales que se van a cumplir ese día. El objeto de estas señales es mostrarle a Saúl que tiene el respaldo de Dios. Que Dios está en este asunto. Que Dios lo ha elegido rey, que no fue el hombre, que no fue Samuel, que no fue cualquier país, sino que fue Dios mismo. Y entonces le va a dar 3 señales.
La primera de ellas, vamos a volver allí entonces a nuestro texto en 1 Samuel 10. La primera de ellas está en el verso 2 que dice: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Esa era la primera señal. Volviendo a lo que tocamos, unas enseñanzas anteriores, fíjese lo específico que es Samuel como profeta, ¿verdad? Le dice el lugar, le dice el momento, le dice el tiempo, le dice lo que los hombres le van a decir. Es especial. Aquí no hay manera de decir que Samuel está adivinando, como que está conjeturando cosas. Este es un profeta de Dios. Y está diciendo eso porque Dios se lo está diciendo. Dice: mira, ahorita apenas des la vuelta, te vas a encontrar estas personas. Están en el sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, específicamente en Selsa, y te van a decir estas y estas cosas. ¿Cree usted que eso pasó ese día? El texto que leímos, ahí en el versículo 9, dice: y todas estas señales acontecieron aquel día. Pasó. Luego, la otra señal que se le iba a dar está en el verso 3, que dice: y luego de allí sigas adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrá de encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. De nuevo, es importante resaltar lo que es un profeta, ¿verdad? De nuevo le dice: después te vas a encontrar en la encina de Tabor 3 hombres. Esos 3 hombres van a Betel porque van a adorar a Dios. Por eso dice ahí, cuando dice y que suben a Dios en Betel, quiere decir que iban a Betel, al pueblo de Betel, a adorar a Dios. Y los 3 cabritos, los 3 panes y la vasija de vino que llevaban era seguramente para la adoración a Dios. Pero dicen: te los vas a encontrar, ellos llevan esto, llevan esto, llevan esto, y te van a ofrecer 2 de esos panes, y tú vas a tomar esos panes que ellos te den. Y esto era impresionante, porque ellos llevaban eso consagrado para dárselo a Dios en Betel. Entonces solo podían dárselo al sacerdote, pero ahora se lo van a dar a Saúl. ¿Se fijan? En la segunda señal, y el versículo 9 dice: y todas estas señales acontecieron en aquel día. O sea, eso también pasó, así como Samuel lo dijo. Pero en la que se va a extender más el relato es en la tercera señal. En la tercera señal, ¿verdad? Y es que está en el versículo 5, dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y el versículo 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. De la tercera señal es que si va a encontrar un grupo de profetas. Ahora, esto aquí demanda una explicación que usted tiene que entender. Este era un tipo de profetas que no era muy común, muy habitual, que se llaman los profetas estáticos. Estáticos por aquello del éxtasis. ¿Sí? Usted ha visto, no sé si ha visto en Facebook, o de pronto usted fue a una iglesia donde la gente entra en éxtasis. ¿Sabe qué es éxtasis? Que empiezan a sacudirse y a temblar y así, entonces usted se asusta. ¡Ay! Ya, eso venían haciendo estos profetas, ¿sí? Eran profetas estáticos, entonces sonaba música, dice ahí, al son de arpa, de salterio. Entonces venían tocando música, y al son de la música ellos venían como que entrando en éxtasis y venían profetizando, diciendo mensajes de parte de Dios. ¿Bien? Este era un tipo de profeta, pero los profetas más famosos de la Biblia
no eran de estos. No eran esos profetas del éxtasis y de la música y eso, no. Sino que Jeremías, Ezequiel, Isaías, Amós y todos ellos eran otro tipo de profetas que recibían la revelación de Dios, no entraban en éxtasis ni en esas cosas, solo recibían la revelación de Dios y la daban a quien tuvieran que dársela. ¿Ve? Pero Saúl ese día se iba a encontrar con ellos. Más adelante el relato, en especial, nos va a decir que se encontró con ellos, que se unió a ellos, tal cual nos está diciendo aquí, y él también empezó a entrar como en éxtasis y a profetizar al son de la música. Entonces, mire por ejemplo, dice aquí, versículo 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Esta fue su experiencia. Nota que esta tercera señal, esa sí no la describen bien, lo que pasó allí en ese momento. Entonces dice, verso 10, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Se vino con ellos, él entró como, no sé, como en esa especie de éxtasis y empezó a profetizar al son de la música. Eran los profetas estáticos. Muy pocas veces se mencionan, si la memoria no me falla, esa es la única vez que se menciona este tipo de profetas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero ahí donde quiero hacer énfasis es lo que dice el verso 10. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Ahí es donde quiero puntualizar. Ahora, no sé si usted ha llegado a comprender al leer la Escritura que hay dos experiencias, mínimo, dos experiencias que se tiene con el Espíritu Santo. La primera experiencia de ellas es la morada del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe usted que cuando usted se convierte a Cristo, usted llega a ser hecho morada del Espíritu Santo? Por eso 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? O sea, una cosa sagrada. Usted es sagrado por quien habita en usted. Por eso dice, el templo del Espíritu Santo. Estaba leyendo algo así como que, no sé qué tan cierto sea eso, pero si es así, es maravilloso, es hermoso. Que cuando ahí Pablo habla del templo del Espíritu Santo, está hablando del tabernáculo, está asemejando que el cristiano es como el tabernáculo allá del Antiguo Testamento. Allá habitaba la presencia de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el arca. Pero ahora el tabernáculo es el cristiano donde habita el Espíritu Santo. Por eso, hermano, dice, somos templo del Espíritu Santo, es decir, somos una cosa, sagrada. Por ello, que guardemos el cuerpo, por ello la santidad, por ello la pureza, por ello el ser gente diferente, por eso, porque somos gente sagrada. Pero eso es una cosa. Y otra cosa diferente es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se va haciendo entender, hermano? Otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que usted ve esta diferencia. Vuelva a poner una marquita ahí. Y venga conmigo a Juan 20, 19 al 22 para que vean esta diferencia de lo que le estoy diciendo. Juan 20, 19 al 22. Aquí nos está hablando de los apóstoles. Juan 20, 19. Y vamos a leer hasta el verso 22 aquí. ¿Está conmigo?
¿Lo encontró? Diga amén, diga auxilio, diga algo. Ahí después de Capricornio. Se dan cuenta. Capricornio, las hojitas más adelante, ahí pueden ver. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, capítulo 20, verso 19, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ojo con lo que pasó ahí, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Ve? A los apóstoles, ¿verdad? Entonces, sopló. De ahí es la costumbre que tienen algunos predicadores de cuando están haciendo así. Y entonces empieza la gente a caer como ficha dominó ahí. Uno encima de otro, una manoseadera terrible allá, eso es. Bueno, así. ¿Ustedes le hicieron así alguna vez? Una sopladera. Bueno, por eso. Pero el punto aquí es que ellos reciben el Espíritu Santo. Como quien dice ahora, el Espíritu Santo viene a ser morada en ellos. Ellos vienen a ser templo del Espíritu Santo. Pero ustedes saben la historia y saben que ellos estaban ahí, ya tenían el Espíritu Santo, pero luego pasaron los 40 días, ellos con el Señor asciende y tienen una reunión de oración que según cálculos son 10 días de oración. Entonces pasamos a Hechos, ahí, una hoja adelante. Pasamos a Hechos, ahí. ¿De dónde saca usted que fueron 10 días de oración? Pues Jesús estuvo con ellos 40 días, ¿verdad? El Pentecostés fue al día 50 después de la muerte de Jesús. O sea que entre el día 40 y el día 50, ¿cuánto? 10 días. Y dice que el versículo 2, que ellos estaban unánimes, el capítulo 1 también nos dice que estaban en oración. Entonces fueron 10 días de oración, así como hacemos nosotros en Facebook, sino que ellos sí están ahí juntos. 10 días ahí, hágale, de clamor, de oración. Pero recuerde que ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Jesús sopló sobre ellos, recibió el Espíritu Santo. Y el capítulo 2, versículo dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Ve la diferencia ahí? ¿Sí la notó? Jesús sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Eran la habitación, eran la morada, pero todavía no habían recibido la llenura, el poder. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos se quedaron ahí esperando la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sobre ellos. Y en ese día ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Comprende la diferencia? Entonces hay gente que tiene la morada del Espíritu Santo, pero no tiene la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo esencialmente sirve para hacernos eficaces en el ministerio, poderosos en el ministerio. Estoy siendo claro. Sirve para más cosas, pero puntualmente sirve para ellos. Entonces, después de que Pedro es lleno del Espíritu Santo, él se para, predica el mensaje, que primero hablan en lenguas, luego se para, predica aquel famoso mensaje y 3,000 personas se convierten. ¿Amén? Pero tal parece que esa llenura del Espíritu Santo como que merma. Como que si uno no está llenando el vaso, merma. O sea, que queda vacío. Y usted sigue siendo la morada del Espíritu Santo, pero ya no está lleno del Espíritu Santo. ¿Está comprendiendo la cosa? ¿Ven?
Y entonces hay que estar buscando esa llenura del Espíritu Santo. Hay que estar propendiendo, anhelando, clamando, deseando cada día en nuestra vida esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si usted mire, ahí fueron llenos, ¿verdad? Y luego Hechos 4:31, mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, estaban hablando otra vez aquí de los apóstoles, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Otra vez dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, que de ahí deducimos que no es que ya uno lo llena del Espíritu Santo y queda lleno para siempre. Sino que si uno es lleno del Espíritu Santo, esa llenura como que va mermando. Porque no hay oración, porque no hay ayuno, porque no hay búsqueda de Dios, porque hay pecado en la vida, merma hasta que se acaba. Por eso Pablo es enfático allá en la carta de los Hechos cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo. En griego dice, sed continuamente llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto se baja, esto se va, esto se acaba. La morada no, el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, allí. Sin Él es imposible ser cristianos. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sinceramente, dígame, no va a ponerse a gritar aquí ni nada, pero sinceramente, ¿usted anhela la llenura del Espíritu Santo en su vida? ¿O es una cosa secundaria que usted ni sabía que eso existía? Ahora me entero. Pero usted es una persona, esa canción que cantamos en es Espíritu de Dios, ven a mi vida, pidiendo que Él nos llene. ¿Usted anhela? ¿Esto es importante en su vida? ¿Es importante eso en su vida? ¿Piensa usted en estas cosas? Que el Espíritu Santo me llenara. Si el Espíritu Santo me llenara a mí, ¿qué haría? Maravillas haría en su nombre. Amén. Muchos de nosotros nos hace falta esa llenura. Muchos de nosotros ni siquiera la hemos experimentado. Muchos de nosotros ni siquiera vivimos en esa llenura del Espíritu Santo en los días de nuestra vida. Esa llenura nos capacitó para orar por enfermos que se sanaran, para orar por endemoniados que fueran libres, para predicar la palabra y que los corazones fueran convencidos de ello. Fue la llenura del Espíritu Santo en ellos lo que logró eso. Pero como somos tan descuidados en la oración, ¿verdad? Como somos tan descuidados en cómo caminamos, en cómo andamos delante de Dios, ¿qué llenura va a haber en nuestra vida? Yo he descubierto una nueva experiencia muy especial para mí en este unirme con los hermanos en oración. Claro que uno ora solo, ¿verdad? Yo no oraba solo, yo ora solo, clama a Dios y le pide. Pero yo he descubierto una nueva experiencia en esto, así sea por Facebook, de unirme a 5, 6, 7, los que sean, 10, los que sean ahí, todas las noches, a orar, y todas las noches pidiéndole, llénanos del Espíritu Santo. Llénanos, danos la llenura del Espíritu Santo. Ha sido una nueva experiencia. Es una cosa perdida. Donde uno no puede esperar multitudes es en las reuniones de oración. Es donde menos debe esperar multitudes. Donde uno menos debe esperar el respaldo, el apoyo de la gente. Es cuando uno los invita a orar. Ahí no hay. Y vea que es lo que más necesitamos. Es lo que más necesitamos, hermanos. Sacar el tiempo, sacar el momento. Uno muchas veces, ¿cuándo va a orar? Cuando me quede tiempo en el día yo. ¿Y sabe qué pasa? Lleva usted un año sin orar. Puede llevar usted 2 meses sin orar, sin buscar de Dios en oración. Ni un solo día, se le pasan los días sin buscar un solo día a Dios en oración, porque usted está esperando tener el tiempo para hacerlo. Por eso uno va a decir, a las 9 de la noche, no importa lo que sea, yo a las 9 voy a estar ahí, voy a hacer todo el intento mío por estar ahí. Porque la llenura del Espíritu Santo comienza con la oración. Imagen diciendo,
en diciembre hay un relajamiento ahí, todo el mundo piensa que es que como es diciembre, estamos en nuestro rollo, en nuestro cuento, pues aquí menos que vamos a orar en diciembre. Y por allá comienzos de enero, yo creo que comienzos de enero es el momento en el mundo entero donde los cristianos menos oran, porque están en la piscina, están en el mar, están viendo películas y todo. Dice, esta hermana no me hable de eso. Pero la llenura del Espíritu Santo, así como Saúl fue lleno del Espíritu Santo, así como los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, tiene un inicio. Ese inicio es cuando usted ora y se toma en serio la oración. Y no ora un día sí, dos no, una semana ora y 3 semanas no ora, y cuando se le pasan 6 meses y 1 año sin orar, sino cuando usted dice, aquí estaré todos los días hasta que los cielos se pasen. Ahí comienza. Y entonces Dios lo usa para hacer maravillas en su nombre. ¿Por qué uno viene tan agotado al ministerio y tan cansado y tan aburrido a veces? Porque lo hace en la carne, como no ora, y la base es orar. Para hacer el ministerio la base es orar, es buscar de Dios todos los días. Porque si uno no hace esto en la carne, y en la carne uno se aburre y se harta, como dicen, y quiere tirar todo, porque lo está haciendo en la carne. Pero si uno todos los días va, Señor, mira, el ministerio, mira lo que está pasando. Se hace el ministerio en el Espíritu y la cosa es otra. ¿Está comprendiendo? Pero hay que empezar por tomarse en serio la búsqueda de Dios. En serio. La búsqueda del Señor. Entonces, Saúl ese día fue llamado. Se le mostró que había sido elegido para una tarea, una misión. Y Saúl ese día fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces profetizó. Fue la tercera señal que recibió de que Dios estaba en el asunto de su coronación como rey. Y para terminar, entonces viene transformación. Fue llamado, llenura y transformación. Mire, verso 9, que fue el que leímos, ¿verdad? Que le dije que por favor leyéramos al comienzo. Cuando dice, aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Le mudó Dios su corazón. O sea, él fue transformado. ¿Se acuerda ahí cuando acabamos de leer que la gente decía, uy, Saúl entre los profetas? Como, yo no sé, eso me hizo pensar. Yo decía, pero ¿por qué tan impresionados? ¿Cómo? ¿Se acuerda que hace 8 días dijimos que probablemente la vida espiritual de Saúl no era muy fervorosa, que dijéramos, porque era una persona que buscara mucho de Dios? Sí tenía buenas cualidades, pero su vida espiritual como que no era, porque no menciona nada, o sea, que probablemente eso era así. Y tal vez por eso es la pregunta de la gente también, ¿no? Con estos, uy, y profetizando, pero sí, ni a Samuel conocía a Saúl. Pero profetizando, ¿y cómo es esto? Tal vez Dios le tuvo que mudar eso en su corazón. Y quién sabe cuántas cosas más. Porque aunque Saúl tenía cualidades como las que vimos hace 8 días, él, para ser rey y para ser el instrumento a través del cual Dios obraría, tendría que su corazón ser, ¿qué? Transformado y mudado. Qué bonito texto es, ¿verdad? Y le mudó Dios el corazón. ¿A cuántos Dios aquí les ha mudado el corazón? Se los mudó. No los dejó mudos, ¿no? Sino que le mudó, le transformó, le cambió el corazón. ¿A cuántos Dios les mudó el corazón? Amén. Ya. Sí que los había dejado mudos de otro lado. ¿A cuántos Dios les mudó el corazón? Diga, amén. Estoy contento por eso, ¿cierto? O sea, ¿qué sería usted? Si usted era una vieja chismosa, usted era una vieja gritona, usted era una vieja altanera, usted era una vieja rebelde. Recibe. Sopla. Ahora. No. Vea.
Y de pronto todavía lo es, pero menos. Porque Dios le mudó el corazón. ¿Y usted qué habla? Usted era un viejo adúltero, borracho, tomatrago, gamín. Y el Señor le mudó el corazón. Boquisucio, maldiciente era usted. Y el Señor le mudó el corazón, lo transformó, ¿verdad? Y ahora, el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, ¿cierto que sí? Es una nueva criatura. ¿Pero quién hizo eso? Yo recuerdo que lo que a mí más me impresionó de la conversión del cristianismo, cuando conocí a Cristo, fue esa experiencia. Yo no podía creer que en tan poco tiempo yo hubiera cambiado tanto, que yo, ese mismo día, yo no volví a ser la misma persona. Yo entré a esa iglesia siendo uno y literalmente salí de esa iglesia siendo otra persona, muy diferente. Yo ahora amaba la vida, la hallaba a propósito, ya no eras boquisucio, porque yo sí era grosero, hermano. Yo decía como 1000 groserías por minuto. Cuando me iba mal, el día que me iba mal, todo era con la grosería en la boca y así, como todo achantado, por ahí todo embobado. Es que todavía hay la esposa de Job, la esposa de Job. Entonces, era terrible. Yo salí, ya no quería decirlo, ni me salían, ni nada. Yo estaba impresionado de eso. O sea, lo que más me impresiona, cómo Dios me mudó, me transformó el corazón. Claro que de ahí para allá pues faltaba un montón de cosas más, ¿no? Pero que yo hubiera cambiado tanto mi impresión, ¿sí? Y esa experiencia, Saúl, de ser mudado el corazón, es la misma experiencia que tenemos nosotros, ¿cierto? Si su conversión fue verdadera, si su conversión a Cristo fue sincera y real, usted tiene que ser otra persona. Es una de las evidencias, ¿verdad?, de mi real conversión. Si usted no ha cambiado, es la misma vieja chismosa, altanera, grosera, iracunda, es la misma vieja, esa misma vieja. Usted no, ahí no hay conversión. Su corazón no ha sido mudado, porque no ha habido conversión. Usted siguió siendo el mismo viejo quejambroso, sucio, gamín, patán, adúltero, borracho. Que aquí no hay ninguno, no espero los 3 que hay aquí, pues, de los 4, 5 que hay aquí, espero que aquí no haya ninguno, sí. Pero, por esto parece culto de damas. ¿Cómo así, pastor? O sea, pura mujer, ¿no? No te motivas. Pura. ¿Cuántos somos? 5. Hay 2 y no que no. Sí. Sí, hay más, bueno. Pero, ¿está entendiendo la cosa? Si usted todavía es así, no hay conversión. No hay conversión. Le vamos a uno de los versículos que a mí más me gustan y me impresionan mucho en la escritura, ¿sí? Ya puede perder el capítulo 10. Pero quiero que mire, primera de Juan 3. Juan, la carta a Juan, por si usted no sabe, está mostrando cuáles son las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Cuáles son las evidencias de una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo? A quien el Espíritu Santo le ha mudado el corazón. Y él da varias evidencias allí. Que sería bueno que uno leyera y dijera, bueno, si me pasa esto a mí, si soy así yo o no. ¿Ven? Pero una con la que él trata en esa carta, en varias ocasiones, es con la situación del pecado en la vida del creyente. ¿Y cuál es la relación del creyente con el pecado? Y entonces en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, capítulo 3, amén, versículo 6, miren lo que dice ahí, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto.
ni le ha conocido, imagínense. Pero esto no quiere decir que entiendas esto como todo aquel que practica el pecado, todo aquel que vive en el pecado. ¿Ah? Dice, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué cosa, verdad? Vive la gente engañada diciendo, yo soy cristiano gay, dice. Yo soy cristiano ladrón, yo soy cristiano adúltero, sí, pero yo voy a la iglesia. Soy cristiano fornicario, pero yo voy a la iglesia, sí. Pero aquí dice, el que vive una vida así impenitente, no le importa, no está haciendo nada para santificarse, dice, no le ha visto ni le ha conocido. No conoce a Dios esa persona. ¿Así? ¿Eh? No hay aquí ambigüedades, cuestiones tibias, no. Si vive así, no le ha conocido, no le ha visto, no hay conversión, no hay regeneración, no hay nuevo nacimiento en esa persona de ninguna manera. Pues, Juan lo deja claro. Pero además del versículo 6, está el versículo 9 también, donde dice allí mismo, todo aquel que es nacido de Dios. El día de nuestra conversión, volvemos a nacer, dicen amén. Amén. Ya no de nuestra mamá, sino de Dios. Somos regenerados, nuestro corazón es mudado, por eso es que uno cambia, y tan rápido. Y por eso es que uno ya no le gusta el pecado, y ya no le agrada eso, ya no quiere andar con esas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino y regeneró el corazón, dio el nuevo nacimiento. Ahora, mire lo que le pasa al que ha nacido de Dios. Dice, no practica el pecado. ¿Se fija? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la vida de Dios está en él. Y lo que sigue, subrayelo. Y no puede pecar. No puede, es de que no tiene la capacidad de vivir en el pecado. Eso es lo que quiere decir no puede pecar. Antes teníamos la capacidad de vivir en el pecado. Teníamos la fuerza, el ánimo de vivir en el pecado, no importaba. Pero cuando la persona nace de nuevo, ya no hay esa capacidad en él de vivir practicando el pecado. Estoy siendo claro. O sea, es imposible para él vivir practicando el pecado. De aquí es donde algunos dicen, y yo estoy de acuerdo, que por eso, que quien conoce a Dios de verdad, que quien ha nacido de Dios, nunca se va a apartar de él. Que quien ha sido regenerado por el Espíritu Santo, jamás se va a apartar de él. Si esa gente que dice, yo fui cristiano, así yo iba, así a mí me gustaba, yo fui líder, eso yo hacía, yo fui para aquí, para allá, y no sé qué. No fue nada, no fue cristiano, era mentira, no era nada. Esa persona no había sido regenerada, no nació de nuevo, no hubo conversión real ahí. Porque si hubiera habido una conversión real, aquí dice, no puede pecar. Ya eso no le sale, eso de ir para las fiestas otra vez, y en la rumba, y en las groserías, y en robando, y ya eso no le sale del alma, porque la vida de Dios está en él. Y termina el verso 1 diciendo, y no puede pecar. ¿Cuál es la razón? Porque es nacido de Dios. Nació de nuevo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no vive en santidad, justicia quiere decir en santidad, no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, ¿cómo la ven? Entonces tú engañas y dices, yo soy cristiano, yo voy, a mí me gusta. Una cosa es que le guste y otra cosa es que usted lo sea. A mí me gusta. ¿Sí? ¿No? Si no nació de nuevo, usted no es.
si practica el pecado, si vive en el pecado, usted no tiene el sello de Dios en usted. No tiene la vida de Dios en usted. Y tú no le pones a hacer cuenta, dice, ¿y de esos cuántos entonces? Pues Saúl, o nosotros nos parecemos a Saúl mejor en que él recibió un llamado, fue elegido para hacer algo, como nosotros. Y nos parecemos a Saúl en que él fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él y entonces él profetizó. Así como nosotros, que necesitamos ser llenos. Algunos no lo han sido ni siquiera, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para hacer esa misión que Dios nos mandó a hacer. Y nos parecemos a Saúl en que él le fue mudado su corazón aquel día. Así como a muchos de nosotros el Señor nos ha mudado nuestro corazón. O necesitamos que Él nos mude nuestro corazón. Amén. Vamos a adorar al Señor un momento.